Bueno, pues estamos de regreso en Día de Perros y nos encanta que vamos a entrar al fondo del año gótico de Manuel Orbiler. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, hermano? ¿Bien? Bien, todo Qué muy bien, bueno, qué muchas bueno. gracias. Un gusto pues tener novedades tan constantes tuyas, ¿no? Está buenísimo. Está bueno, está bueno. Estoy feliz de estar acá, aparte, que hacía un tiempo ya que no venía. Bueno, sí. Pero empezando un poco al revés, ¿cómo se vivió ese teatro de presentación en octubre del disco? ¿Era todo lo que tenías en mente cuando estabas en el estudio? En realidad se dio como un show, un híbrido entre presentación. En realidad todavía no había salido el disco. Entonces lo que hicimos fue tocar un poco las canciones que ya habíamos sacado previamente, que habían sido como 4. La presentación oficial, del disco va a ser en agosto, creo. En el CEAR Media, que es un lugar ahí en Buenos Aires que está muy bueno. Pero teníamos ganas de hacer un teatro, con todo, viste, un teatro tiene otro tipo de tratamiento la canción, ¿no? Y podés ser un poco más sutil en un teatro. Y bueno, eso sí estuvo bueno, la verdad. Buenísimo. A propósito de ese tratamiento que puede tener la música en directo, tuvimos la oportunidad de verte en el Quilmes Rock el año pasado y una de las cosas que más celebrábamos del momento era tu cuestión vocal, ¿no? O sea, como que en un festival es difícil a lo mejor lucirte en ese sentido por la cuestión logística y disfrutábamos mucho incluso tu elocuencia, ¿no? Al hablar. Y escuchando este disco pensaba mucho en esa cuestión vocal. Si de alguna forma, como cantas en este disco, obedece a lo mejor a una cuestión estética o a una cuestión emocional. ¿Qué sientes que le imprimiste más a nivel vocal en este disco? Como que uno va cantando a lo largo de toda una vida y no solamente yo, digo, uno ve en otros artistas cómo van depurando o por momentos cantando más afectados o menos. Con respecto, por ejemplo, a mi primer disco solista, que el otro día lo escuchaba porque cumplió creo que 23 años, ¿no? Música Delirio, y era un disco como mucho más afectado, ¿viste? Yo cantaba tipo, pero muy todo el tiempo, y hay mucho tipo, efervescente, como sirena, ¿viste? Como, y con el tiempo fui como limpiando un poco eso, ¿viste? Como tratando de cantarlo más, es decir, potenciando un poco mi cosa más sensible, digamos, sacarla fuera de la sensibilidad, pero eso, como ser bastante directo en algún punto. Eso me doy cuenta también escuchándolo, qué sé yo, acá está ahí sentado del otro lado de la cámara Marco Cítrico, que es con quien coproduje muchas de las canciones y que me graba las voces. Y tal vez cuando, no sé, tener buenos micrófonos hacen que también es lindo escuchar la voz lo más natural posible, ¿viste? Claro. A mí me interesa eso. Y bueno, también obviamente eso se ve afectado por el tipo de melodías que haces, entonces todo es parte de, es decir, a veces vas para un lado que te va llevando también, sí, el disco que vas haciendo, ¿viste? Claro. Capaz ahora este domingo me suba con Dante a cantar con Mila Kuriaki, requiera otro tipo Otro Emanuel. Otro Emanuel, Sí, ¿entendés? De hecho, el año pasado cuando empecé a ensayar con Dante, ensayé y a los 2-3 ensayos me quedé medio sin voz. Porque exige otra cosa, ¿viste? Re misera, alto. Hay temas bien altos, porque en esa época componíamos muy alto. Y bueno, son diferentes Emanueles, es así. Me encanta el que existe. Y aprovechando que Marco está aquí, y tal vez contesta si quieres, asumiendo que no está, pero ¿qué contexto es el que crea?
Marco, cuando entran en un estudio? Porque siento que también están repitiendo, y si repiten, como en el fútbol, pues es porque una situación fue positiva, ¿no? Sí, en realidad no sé si es que repetimos o me parece es más que nunca cortamos. Bien. Un proceso que salió un poco de la pandemia, en donde no nos pudimos meter en un estudio. Entonces cuando empecé a ir, lo que mejor venía era una cuestión más hogareña, íntima, y Marco tiene un estudio en su casa, entonces íbamos, nos hacíamos un cafecito, charlábamos un rato y nos metíamos en el estudio. Muchas veces nos metíamos en el estudio sin nada, con cero. Es decir, entonces decíamos, che, o él me decía, che, escuché esta canción, no sé, pero como puntapié, como disparador de algo. Una canción italiana de no sé qué, o lo que sea, qué bueno, no sé qué. Y buscábamos capaz en esta tecnología de esta época, que es el Splice, que es como un banco de samples, en donde buscas pones una batería en 120 BPM, funk o lo que sea. Nos gustaba un ritmo y empezamos a tocar una secuencia de acordes o una línea bajo o una guitarra, y muchas veces se dio de una manera así, de arrancar algo y de ir haciéndolo crecer esa búsqueda y bueno, y llegar a canciones muy buenas, ¿no? Buenísimo, está bueno, qué emocionante resulta eso, ¿no? Y sobre todo como que fue algo nuevo con respecto a mi forma de componer, que es más, capaz yo soy, viste, muy de estar en mi casa, agarrar la guitarra acústica, empezar a tocar algo y grabarme en mi grabadorcito, viste. Claro. También compongo mucho de esa manera, pero también componer de otras maneras y buscar otras formas es estimulante, ¿no? Es que, mira, no te voy a mentir, aquí tenía una pregunta que era el trigger, ¿no? Si el trigger era la música de pronto, porque cuando hemos tenido oportunidad de platicar, siempre tiras una referencia musical, entonces como que siento que estás siempre en contacto con ese estímulo musical y que puede detonar algo, ¿no? Entonces está muy bueno. Y otra cosa que me llamó mucho la atención como del disco es a lo mejor esta referencia a lo mental, ¿no? En cierto momento dices escapar de lo mental. ¿Hubo más impulsividad en este disco o sientes que hubo un momento donde tuviste que meter lo más racional de Manuel Orbiler, a lo mejor para elegir canciones o en qué momento le metiste lo racional al...? Yo soy muy racional, entonces muchas veces lo que busco es el impulso, es como, sin hacer apología de las drogas, porque no me interesa, a veces bueno, tengo una canción que se llama Pitada. Claro. Unamos las cosas sin tener que decir nada. Exacto. Con una pitada ya estoy bien, dice en un momento de esa canción. Bueno, una pitada a veces es un disparador como para ver qué es lo que sale, ¿entendés? Y después con eso tirar y ponerte a trabajar. Claro. Y todo ese delirio de creatividad encauzarlo. Pero me gusta a veces esa cosa de que no haya un contexto y de estar libres y de jugar y de tirar frases en diferentes sintonías y después todo eso, después sí viene el laburo mucho más difícil, que es encauzar todo eso para que eso sea una canción, ¿no? Claro. Pero me gusta esa cosa de estar con la hoja en blanco y pintar cualquier cosa y después empezar a entender qué es eso que pinté. Bien. Oye, esto con todo el respeto y la buena onda es, sí. ¿La composición tiene edad? O sea, la edad al componer tiene que ver. No sé si se mete por ahí porque yo te noto atemporal completamente. No sé, yo no sé si, por ejemplo, hablando de otros artistas que sé que han tenido etapas muy grandes de no componer, tipo Calamaro. Uh-huh. Sé que en un momento Calamaro hizo discos de... Después de las 5 claro, discos ya no hizo nada. Después del Salmón creo que tuvo una época en donde no podía componer. O Stevie Wonder. Uh-huh. Hace muchos años que no escuchamos un disco de Stevie Wonder. Él capaz toca en vivo, hace shows en vivo, pero no. A mí nunca me pasó,
y tal vez tenga que ver con que algunos artistas han hecho canciones tan grandes, tan icónicas, y en donde eran tan buenas que bueno, después, no sé, se les fue esa cosa de la libido de componer, ¿no? Pero yo creo que, no sé, para mí es una cosa medio, no te digo a diario, pero todo el tiempo estoy como jugando a hacer algo. Algunas ven la luz, otras no, pero por eso también mi celular lo abro, ¿entendés? Y tengo, tipo, Claro. ¿entendés? Vos vas y bajás y bajás y bajás y no sé, me meto en cualquiera, ¿eh? ¿Y qué es? Uf. Bien, bien, bien. ¿Entendés? Digo, después capaz, yo no sé ni qué es esa mierda que acabo de abrir, pero digo, es un poco un ejercicio que está todo el tiempo ahí buscando, y bueno, después si no sé, en algún avión me pongo a escuchar muchas veces las notas para ver que si hay algo que vale la pena. Pasa otro estadio, la letra, y después meterme en un estudio con los músicos y grabar eso, y que digamos, es como una cosa medio de todos los días, ¿no? En algún punto. Y bueno, me sigue interesando a mí la canción, ¿no? Me sigue interesando llegar a algo. Eso está buenísimo. A propósito justo de la canción, hay dos mancuernas de invitados, o sea, porque la canción de Julián, bueno, con Julián y con Fito, o sea, si hicieras el switch, a mí me haría sentido también, ¿no? O sea, si Caetano la hiciera a Julián, a mí, o sea, me haría switch, ¿no? Capo, ¿eh? Esto son los pequeños productores asociados. Gracias, pero mira. Y de Santo Domingo con la de Alex and Bander también, ¿no? Sí. O sea, siento que podrían vivir los invitados. ¿Cómo sabes qué canción es para quién? Bueno, está muy buena la pregunta. Creo que la canción que más sabíamos que era quién era Caetano, era Fito en Caetano. Porque, bueno, no sé, yo lo tengo un poco asociado con, creo que Fito es el músico argentino que, te diría que inclusive por sobre Charlie, aunque a Charlie le cantaron algunas canciones Los Paralamas, claro. Pero Fito, no sé, cantó con Chaván, Caetano le grabó Un vestido y un amor. Como para mí era el más brasilero de todos. Yeah. Y cuando apareció Caetano, yo sí sentíamos que era Fito. Inclusive es una canción que apareció en el disco anterior, en Aquadiema, y que le dijimos a Fito si le copaba la idea de participar, y nos dijo que estaba muy a full y que no podía porque estaba grabando otros discos y estaba de gira por España y esto y lo otro. Todo bien, Fito. Entonces, medio que la dejamos fuera del disco. Después pensamos en otro artista que tampoco pudo. Dijimos que bueno que no pudo porque después sí se pudo, sí, porque después volvimos a la carga con Fito promediando este disco, y Fito pudo, y bueno, y terminó de cerrar una canción que es como la baladita brasilera del disco, ¿viste? Claro. Y con Fito, y cerró todo un círculo, la verdad. La de Julián, apareció esa musiquita y sentíamos que también tenía... Una frase me hizo pensar en Avenida Juan B. Justo la vi. Juan B. Justo es una avenida que recorre ahí, que separa Palermo de otro Palermo, en realidad, porque no separa nada. ¿Qué? Roma de Condesa. Sí. Y bueno, y ellos son de Villa Crespo. Bueno, une Palermo, Villa Crespo, no sé qué. Y ellos son de Villa Crespo y hablan de Villa Crespo y todo eso. Entonces pensé que iba a ser bueno para esa canción, y la verdad que me encanta el aporte que le dio a la canción. Y después venía la parte más pop, club, electrónica, que con Santo Domingo y con Ya es tarde, que Alex and Bander, Javier Amena y Ale Sergi iban
ser perfectos para esas canciones. Pues está increíble, la verdad, cómo seleccionaste el espacio para cada uno, está brutal. También me iba a hacer el sabiendo, a propósito de la canción con Julián, el momento de la llamada telefónica. Porque según yo, existen muchas canciones que tienen llamadas telefónicas en medio, pero ahorita que venía para acá y venía pensando en alguna, no se me ocurrió ninguna. Y no sé si a lo mejor Prince o Stevie Wonder, que son muy de tu... pues no, desde tu onda musical, si sentías que... ¿Qué nos vienen a mí? Bueno, en el disco de Frank Ocean, ¿es? Un mensaje de la mamá diciéndole que no se drogue. Sí. Me encantó, es que me encantó esa. O Rosalía también, ¿no tiene la abuela que le dice algo? Claro, la abuela empieza... Son las abuelas. Se tangana. Sí, Mucho abuela, mucho abuela. Mucho consejo de abuela en los discos modernos. ¿Qué tanto jugueteo hay ahí, así con Cítrico, justamente de eso, de ir más allá, ¿no? De esas ideas que de pronto... y jugueteamos bastante, sí. Hay canciones que quieren, que te inspiran como a hacerles otra capa más de algo, ¿no? ¿Entendés? Un layer no sé, ya sea de algo incidental, ¿viste? Claro. No sé, los mares que arrancan ahí en Caetano. Me gusta a mí esa música, me gusta cuando lo escucho en otros artistas. Bueno, nombramos a Rosalía y a el disco de Frank Ocean es como una pequeña biblia de sonidos y de cortes y me parece que a mí me gusta eso, ¿viste? Que esa cosa que hace que el disco también se ponga visual, ¿entendés? Totalmente, sí, estás presente en el disco gracias a eso, ¿no? Eso está brutal. Finalmente, ¿sientes que se habla de alguna forma con Aqua di Ema? Que de alguna forma haya una comunicación, algo que le dejó como mensaje. Bueno, lo que te dije, o no sé si te lo dije a vos. Sí, como esta cuestión de que nunca dejaron de... Ya se me quema un poco la cabeza, pero saliendo de la pandemia, se abrió un proceso. Este proceso de ir al estudio en muchas canciones, y cuando terminamos Aqua di Ema no cortamos y dijimos, bueno, nos vemos en el disco que viene. Seguimos yendo. Bien. Seguimos yendo. Entonces son dos discos que se hicieron en una etapa, en un momento, y que en algún punto, bueno, tal vez ahora venga otra etapa, pero sigo juntándome ahí con Marco como para componer y como para ese lugar de nacimiento de canciones. Está bueno. Buenísimo. Oye, pues muchísimas gracias. Gracias a vos. Muchísimas gracias. Disfrutamos mucho el disco. Buenísimo. Y que se le haga justicia viniéndolo a tocar, ¿no? Ojalá que pronto. Ojalá pronto. La verdad que si es algo que repetí en todas las entrevistas, es eso, es mi ganas de venir acá, porque siento que estamos en un muy buen momento como con la banda, con el show que estamos haciendo, es decir, con la cantidad de canciones ya de 20 y pico de discos como solista, sí, ¿entendés? Sí. Se arma una lista muy, muy rica. Y bueno, eso. Y no deja de ser México un lugar todavía a seguir explorando, ¿viste? Para mí como solista. Qué gusto escuchar eso. Pues muchísimas gracias. Gracias. Seguimos aquí en Día de Perros.